Betsy Arsma. Tuvo una muerte silenciosa y un eterno sospechoso de un caso plagado de rumores que permanece abierto, medio siglo después. Betsy Arsma era todo lo contrario a lo que se esperaba de ella. Nacida en una familia muy conservadora de la pequeña localidad de Holanda, en Michigan. Se resistía a convertirse en el estereotipo de la buena chica de clase media que se casa y tiene hijos. Pese a sus planes de futuro y su gran activismo, cuando su prometido David se marchó a Pensilvania para estudiar medicina, Betsy decidió seguirlo a la pequeña Universidad Estatal de Penn, aún estando sobradamente preparada para aspirar a una mejor facultad. Había más de 1000 kilómetros de distancia entre ambos campus. Lejos de donde vivía, que en aquel entonces tenía 22 años y se había graduado con honores en arte e inglés, ella aprovechaba cualquier oportunidad para tomar un autobús y pasar algo de tiempo libre con David, sobre todo, porque su relación había entrado en crisis a causa de la distancia. Dentro de nada estaremos casados, le repetía una y otra vez. Y Betsy se resistía. Todavía somos demasiado jóvenes, decía ella. Me gustaría viajar a África, ayudar a los demás y ese tipo de cosas. Si en Michigan no tenía muchos amigos, Penn desde su llegada, apenas había formado un pequeño grupo con su compañera de piso, Sharon, y un brillante y singular doctorado de geología, Richard Hefner, con el que flirteaba aunque cada día le escribiese una carta a David. Incluso se quedó en la facultad el Día de Acción de Gracias para pasarlo junto a su prometido y estudiantes, cuyas novias le parecían una total pesadez. ¿Cómo puedes estar en contra de la guerra de Vietnam, Betsy? Nuestros soldados se están jugando la vida, le decían. Seguro que eres la clase de chica que quema sus sujetadores. Sentada con su ponche de huevo, rodeada de aquellas otras mujeres sin más aspiración que cantarle a una bandera y vivir a la sombra de sus brillantes esposos, Betsy Arsma se sentía fuera de lugar. Cuando llegaba a su cuarto, tenía varias llamadas de sus padres preguntándole si había ido al servicio dominical o advirtiéndole que no debía salir de noche. Con todo lo que estaba pasando, no la hacían sentir más libre. El miedo que tenían la familia Arsma no era del todo infundado. Hacía un tiempo que en los alrededores de Penn habían aparecido algunas mujeres asesinadas y el campus ya no era un lugar tan seguro como antes. Sin embargo, Betsy era ordenada, estudiosa y prefería los libros a andar encadenando fiestas y pasar resacas. La tarde del 28 de noviembre de 1969, Betsy Arsma se puso un vestido rojo y salió con Sharon camino de la biblioteca en busca de unos libros de arte que necesitaba para un trabajo de investigación. Nos vemos luego para cenar, ¿vale? Y se despidieron en la entrada. Betsy bajó al sótano y fue a la oficina del bibliotecario para hacerle una consulta. Luego accedió al segundo piso y caminó entre los estrechos pasillos que estaban repletos de polvorientos ensayos académicos sobre arte. Apenas había 90 estudiantes en toda la biblioteca. El ruido de un montón de libros al caer interrumpió el mortal silencio. Avisó un desconocido a quien nadie volvería a ver. Es mejor que ayuden a esa chica. Algunos estudiantes se acercaron y encontraron el cuerpo de la mujer en mitad del pasillo. Su vestido rojo había camuflado la mancha de sangre que tenía en el pecho, y creyéndola desmayada, intentaron hacerle los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. El pasillo de la biblioteca de la Universidad de Penn lleva medio siglo siendo un callejón sin salida para la policía. Mujer blanca de 22 años, asesinada por arma blanca. Eso fue lo que dictaminó el forense. La habían apuñalado presuntamente por la espalda. Su asesino desapareció de la escena del crimen llevándose el puñal con el que atravesó de manera fulminante su pulmón. Lo malo es que el personal de mantenimiento había eliminado toda prueba que pudiera aportar información de la identidad del agresor y el pasillo de la biblioteca de la Universidad de Penn. Un misterio que a día de hoy sigue estrechándose y alargándose, tras medio siglo sin más evidencia que un puñado de indicios, una descripción parcial de uno o dos hombres jóvenes, uno de ellos con gafas y bastante robusto, y declaraciones confusas de muchos estudiantes. Es tan frustrante.
Le comentó a la prensa el sargento Kibler, que trabajó en el caso durante 14 años. Los agentes no daban con el resultado. ¿Tenía Betsy enemigos? ¿Fue una víctima aleatoria o conocía a su asesino? ¿Por qué no gritó? Sí, no hay duda de que lo conocía, especulaba el sargento Kibler. Surgieron tantas teorías como libros sobre el caso sin que la familia consiguiera paz ni justicia. No obstante, el testimonio de Sharon, quien declaró a los agentes que su amiga solía verse con un colega del grupo, llamado Richard, y el inquietante comportamiento de este lo convirtieron en el principal y eterno sospechoso. Unas horas después de que la joven apareciera muerta, Richard Hefner había ido a visitar a un profesor y le había preguntado: ¿Has leído la prensa, en referencia al asesinato de Betsy? Lo curioso es que las primeras noticias sobre su fallecimiento no se publicaron hasta un día más tarde, el 29 de noviembre, justo cuando el chico afirmó haberse enterado de la muerte. ¿Será una casualidad? ¿Se confundió el profesor en su relato? Nadie sabe qué es. Lo que realmente pasó, más tarde aseguraría haberlo comentado con su esposa, pero esperó un año hasta informar a la policía porque Hefner le había amenazado. Nadie vio a Richard en la biblioteca a esa misma hora, ni coincidía su descripción con la que dieron los testigos sobre el desconocido que minutos después de que la joven se desplomara, avisó de que necesitaba ayuda. Era un hombre que asustaba, muy amenazante, es lo que decían los vecinos. Richard Hefner se mudó a Los Ángeles los siguientes años para trabajar como profesor y comisario del Museo Historia Natural de la ciudad y era considerado un joven prodigio que había descubierto varias especies de minerales. Entre 1975 y 1976, mientras el caso de Betsy seguía resultando un enigma, pasaba mucho tiempo en su garaje y se relacionaba con muchachos muy jóvenes. Richard Hefner murió mientras estudiaba minerales en el desierto de Mojave y su nombre jamás ha dejado de estar vinculado a la muerte de Betsy Arsma. ¿Realmente lo cometió él? La liebre saltó por primera vez en esa época, y luego no dejaría de hacerlo hasta su fallecimiento, a principios del año 2000. Después aparecieron acusaciones, la agresión de una mujer en el aparcamiento de una licorería y problemas con la autoridad opacaron su historial. Muchos investigadores, aficionados y profesionales estaban convencidos de su implicación en el crimen, pero no pudieron demostrarlo. Su primo Chris había declarado a su favor en los múltiples juicios a los que Richard Hefner tuvo que hacer frente durante décadas. Dio una inquietante información a los investigadores. Una vez lo escuché hablando con su madre en el garaje, afirmó. Ella estaba furiosa por todos los follones en los que se estaba metiendo su hijo y le increpó. Lo de esa chica de Penn. Y luego añadió, puedes matarme a mí también, Richard, eso dijo. Entonces me pareció una tontería, pero, ¿y si mi tía estaba enterada del crimen y lo encubría? Richard Hefner falleció de un ataque cardíaco mientras estudiaba minerales en el desierto de Mojave, pero su nombre siguió vinculado al asesinato de la biblioteca del campus, ocupando libros y libros donde se especula sobre su culpabilidad. Junto con otros míticos personajes de historia negra norteamericana a los que a menudo se asocia los crímenes imposibles de ser resueltos, como el asesino del Zodíaco o la familia Manson. Mientras generaciones de estudiantes de la Universidad Estatal de Penn han oído hablar de la historia, construyéndose una de tantas leyendas urbanas del campus, la que cuenta que el espíritu de una joven vestida de rojo vaga entre los pasillos de la sección de arte de la biblioteca exigiendo justicia.